Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán y combatiente de la resistencia, desarrolló una visión provocadora e inquietante sobre la estupidez humana. Su análisis trasciende la mera deficiencia intelectual o un simple error de juicio. Para Bonhoeffer, la estupidez no es simplemente una debilidad. Constituye una fuerza social profunda y destructiva que, paradójicamente, resulta mucho más peligrosa que la maldad misma. Bonhoeffer argumenta que la estupidez representa una forma de resistencia al pensamiento crítico, un rechazo activo a reflexionar sobre acciones, ideas y sus consecuencias. A diferencia del mal, que puede ser confrontado y contenido mediante la razón, la estupidez es impermeable al compromiso intelectual. Resiste la autoconciencia, la autocorrección y la capacidad de cambio. La visión de Bonhoeffer ilumina la distinción crucial entre ignorancia y estupidez. Mientras que la ignorancia puede derivar de una falta de conocimiento, la estupidez es una condición más profunda y arraigada, una resistencia o incapacidad para abrazar nuevas ideas, hechos o perspectivas. Los individuos estúpidos no simplemente carecen de conocimiento, rechazan activamente la posibilidad de aprender o evolucionar sus perspectivas. A menudo se aferran a sus creencias no examinadas y rechazan los desafíos intelectuales que podrían obligarlos a confrontar verdades incómodas. Como resultado, la estupidez no es simplemente una ausencia de pensamiento. Es una negativa a pensar críticamente, lo que la convierte en una fuerza insidiosa y autoperpetuante. En este sentido, la estupidez es mucho más peligrosa que la ignorancia porque cierra la puerta al crecimiento y la comprensión. Esta mentalidad peligrosa encuentra su expresión más aterradora en el contexto histórico de los regímenes autoritarios, particularmente durante el ascenso del nazismo. Bonhoeffer fue testigo directo de cómo la obediencia pasiva de ciudadanos ordinarios se convirtió en un componente central del éxito del régimen. El rechazo a pensar críticamente o cuestionar la autoridad permitió que el régimen nazi llevara a cabo atrocidades a una escala inimaginable. Lo que hizo que esta complicidad fuera tan destructiva no fue la presencia de malicia activa, sino la ausencia de resistencia por parte de individuos que se habían vuelto insensibles a la indagación moral e intelectual. Personas estúpidas, impulsadas por una pasividad profundamente arraigada, se dejaron arrastrar por la ideología del régimen, aceptando sus narrativas simplistas y peligrosas sin cuestionarlas. La relación entre el poder y la estupidez es otro aspecto clave de la teoría de Bonhoeffer. Cuando las personas adquieren posiciones de poder, a menudo se vuelven menos propensas a participar en el pensamiento crítico. Las estructuras de poder refuerzan esto al recompensar la conformidad y castigar el pensamiento independiente. Aquellos en el poder a menudo se rodean de asesores y sistemas que confirman sus sesgos, creando un ciclo de retroalimentación de ignorancia difícil de escapar. Como resultado, los poderosos pueden volverse menos conscientes de sí mismos, más resistentes a puntos de vista alternativos y más propensos a la obediencia incuestionable a la autoridad. Esta dinámica crea un entorno donde las decisiones se toman basadas en la irracionalidad o la incompetencia, en lugar de la deliberación racional. La estupidez, en este contexto, se convierte en una herramienta potente para la perpetuación de la opresión y la injusticia. El verdadero peligro no radica en la malevolencia de quienes están en el poder, sino en su incapacidad o falta de voluntad para enfrentar la complejidad, cuestionar sus propias acciones o desafiar el status quo. La paradoja de Bonhoeffer revela así una verdad sombría. Aquellos que son estúpidos, y especialmente aquellos en posiciones de autoridad, pueden ser mucho más peligrosos que quienes actúan por malicia o intención malvada. Su obediencia irreflexiva a la autoridad, su falta de voluntad para cuestionar y su resistencia al crecimiento intelectual los convierten en potentes agentes de destrucción social y política. En un mundo donde el pensamiento crítico y la autorreflexión son cada vez menos valorados, las ideas de Bonhoeffer sirven como una severa advertencia sobre el poder corrosivo de la estupidez y las profundas consecuencias que puede tener para la sociedad en general. Hannah Arendt, teórica política germano-estadounidense, amplió las ideas de Bonhoeffer sobre la estupidez al introducir el concepto de la banalidad del mal. Para Arendt, el mayor mal en la sociedad moderna no proviene necesariamente de los individuos más maliciosos o monstruosos, sino más bien de la ordinariez de aquellos que cometen actos horribles sin ninguna reflexión profunda sobre sus consecuencias. Este concepto, introducido en su análisis de Adolf Eichmann durante los juicios de Nuremberg, desplaza el enfoque de la malicia intrínseca de una persona a la alarmante capacidad de las personas ordinarias para convertirse en agentes del mal a través de la obediencia irreflexiva y la falta de compromiso crítico. Arendt argumentó que Eichmann, un arquitecto clave del Holocausto, no era un hombre particularmente malvado. En cambio,
Era un burócrata que carecía de la capacidad de reflexión moral y simplemente seguía órdenes sin ninguna consideración por el costo humano. Esta banalidad de sus acciones no lo hacía menos responsable. Más bien, mostraba que el mal en el mundo moderno puede prosperar no solo en manos de individuos trastornados, sino en manos de aquellos que simplemente no logran pensar críticamente sobre sus roles en sistemas más grandes. El concepto de Arendt está profundamente conectado con la teoría de la estupidez de Bonhoeffer, ya que subraya el peligro de la pasividad y la conformidad en los individuos. La mentalidad de Eichmann ejemplifica un tipo de obediencia irreflexiva alimentada por la estupidez más que por una intención maliciosa. No actuó por un deseo de infligir daño, sino más bien por una adhesión irreflexiva a la autoridad. El fracaso de Eichmann para cuestionar sus acciones o reflexionar sobre sus implicaciones demuestra la profundidad de la parálisis intelectual y moral que puede resultar de la negativa a participar en el pensamiento crítico. Esta pasividad intelectual, o estupidez, permitió a Eichmann convertirse en una figura clave en uno de los regímenes más horribles de la historia. La naturaleza banal de la estupidez en este contexto no se limita a Eichmann. Arendt sugiere que las sociedades modernas son particularmente vulnerables a este tipo de irreflexión debido a las abrumadoras presiones para conformarse y obedecer a la autoridad. Los regímenes totalitarios, en particular, explotan esta inercia psicológica e intelectual. Dependen de la incapacidad o falta de voluntad de las masas para participar en el pensamiento independiente y la reflexión, lo que crea un terreno fértil para la propaganda y la manipulación. Al controlar el flujo de información y reducir los problemas complejos a narrativas binarias simples, tales regímenes pueden cultivar efectivamente una población que acepta sus acciones sin cuestionarlas. Este proceso transforma a los ciudadanos ordinarios en instrumentos de tiranía, no a través de su malicia, sino a través de su pasividad intelectual y su fracaso en examinar críticamente el mundo que los rodea. La teoría de Arendt destaca como la estupidez, cuando se institucionaliza en forma de obediencia ciega y pensamiento acrítico, puede perpetuar sistemas opresivos. La negativa del individuo a cuestionar la autoridad del Estado, el desprecio por la responsabilidad moral y el fracaso en reconocer las consecuencias más amplias de las propias acciones son todas marcas distintivas del tipo de pensamiento que permite la tiranía. La perspectiva de Arendt es un llamado a la acción para todos nosotros. Resistir las presiones de la conformidad, evitar caer en la trampa de la irreflexión y cuestionar los sistemas de poder que dan forma a nuestras vidas. Sirve como un recordatorio de que el mal a menudo florece en ausencia de reflexión crítica y que nuestra capacidad de juicio moral depende de nuestra habilidad para pensar críticamente sobre el mundo y nuestro lugar en él. En la sociedad moderna, la banalidad de la estupidez continúa manifestándose en forma de aceptación pasiva de ideologías y políticas opresivas, ya sea en el lugar de trabajo, la arena política o frente a la justicia social. A menudo vemos individuos siguiendo ciegamente órdenes o adoptando visiones del mundo simplistas sin comprender las implicaciones más amplias. Esta pereza intelectual, que a menudo se disfraza de lealtad o patriotismo, sigue siendo una de las amenazas más potentes a los valores democráticos y los derechos humanos. El verdadero desafío es despertar a los individuos de este letargo intelectual, fomentar el pensamiento independiente y asegurar que los mecanismos del poder rindan cuentas ante el escrutinio crítico y moral. La teoría de Arendt sobre la banalidad de la estupidez sirve como un recordatorio conmovedor de que las personas ordinarias, cuando se encuentran en las garras de la conformidad y la pasividad intelectual, pueden convertirse en instrumentos de gran daño. La pregunta entonces se convierte en: ¿cómo podemos protegernos contra esta tendencia en nosotros mismos y en nuestras sociedades? La respuesta radica en el cultivo del pensamiento crítico, la autorreflexión y el coraje para resistir las presiones de la autoridad y la conformidad. A través de estas acciones, podemos liberarnos del ciclo destructivo de la estupidez y trabajar hacia un mundo más reflexivo y justo. Bertrand Russell, uno de los filósofos más prominentes del siglo XX, estaba profundamente preocupado por las tendencias intelectuales de su tiempo, especialmente la creciente tendencia a recompensar la ignorancia y penalizar la inteligencia en la sociedad moderna. Argumentó que la estupidez, particularmente en los ámbitos de la política y la sociedad, a menudo triunfa sobre la inteligencia, y que esta realidad juega un papel crucial en la configuración del curso de la historia. La crítica de Russell a la reverencia de la sociedad por las ideas populistas simples en lugar del pensamiento racional complejo resuena con las visiones de Bonhoeffer y Arendt sobre los peligros de la estupidez. Sin embargo, Russell va más allá al enfatizar las estructuras sociales que no solo toleran, sino que activamente fomentan el triunfo de la ignorancia. Uno de los argumentos clave de Russell es que las estructuras de los sistemas políticos y sociales modernos a menudo recompensan la ignorancia mientras penalizan el pensamiento independiente y el razonamiento crítico.
En un mundo donde los problemas complejos se reducen a frases efectistas y eslóganes, se alienta al público a adoptar soluciones simplistas que no abordan la verdadera complejidad de los problemas. Roussel vio esto como una tendencia peligrosa, especialmente en el discurso político, donde un líder que puede presentar una narrativa fácilmente digerible a menudo tiene más éxito que uno que ofrece un análisis matizado y reflexivo. El resultado es una sociedad en la que la inteligencia y la razón se ven como cargas, y las creencias simplistas y superficiales se ensalzan como virtuosas. Este clima intelectual allana el camino para el ascenso de la estupidez sobre la inteligencia, ya que los individuos se sienten atraídos por narrativas que prometen certeza y simplicidad, en lugar de enfrentar la incómoda complejidad de la realidad. El análisis de Roussel también aborda el confort psicológico que acompaña a la estupidez. Las personas a menudo encuentran más fácil aceptar narrativas simples en blanco y negro que proporcionan respuestas claras a preguntas complejas. El pensamiento crítico, por otro lado, puede ser incómodo y desafiante. Requiere la voluntad de enfrentar la ambigüedad, la incertidumbre y la contradicción, cosas que la mayoría de las personas son reacias a hacer. El atractivo de las respuestas simples, especialmente cuando son reforzadas por los medios de comunicación y los líderes políticos, es increíblemente fuerte. Roussel entendió que mientras la inteligencia exige esfuerzo e introspección, la estupidez ofrece una falsa sensación de seguridad. Esta preferencia por la comodidad de la estupidez sobre la incomodidad del compromiso crítico reflexivo ayuda a explicar por qué la ignorancia tan a menudo triunfa sobre el conocimiento en la sociedad moderna. Este fenómeno se amplifica por el auge de los medios de comunicación de masas y las redes sociales en el siglo XXI. Las observaciones de Roussel, aunque hechas a mediados del siglo XX, resuenan profundamente con el panorama mediático actual, donde la desinformación y la simplificación excesiva reinan supremas. En la era digital, la rápida difusión de ideas a través de plataformas de redes sociales ha creado cámaras de eco donde las personas solo están expuestas a información que refuerza sus creencias existentes. Esto contribuye a la creación de burbujas ideológicas donde el pensamiento crítico es reemplazado por el pensamiento grupal. La difusión de la desinformación y el bombardeo constante de frases efectistas dificultan aún más que los individuos piensen críticamente sobre problemas complejos. La pereza intelectual fomentada por estas plataformas conduce a un entorno donde la ignorancia no solo es tolerada, sino activamente nutrida. La crítica de Roussel, en este contexto, parece casi profética, ya que la era digital solo ha intensificado las dinámicas contra las que advirtió. En su ensayo Filosofía y Política, Roussel también abordó la paradoja de que en muchos sistemas políticos, la inteligencia y el pensamiento racional pueden ser vistos como subversivos o incluso peligrosos. Esto es especialmente evidente en regímenes autoritarios o totalitarios, donde aquellos en el poder a menudo prefieren una población dócil y acrítica a una que cuestiona la autoridad o desafía el status quo. Roussel argumentó que cuanto más inteligentes y reflexivos son los individuos en la sociedad, más probable es que se encuentren en desacuerdo con la ideología política predominante, y por lo tanto, sujetos a marginación o represión. Esto crea un ciclo en el cual la inteligencia no solo es devaluada, sino activamente suprimida, dejando el campo ampliamente abierto para que la estupidez prospere. Al igual que en el análisis de Bonhoeffer sobre el vínculo entre la estupidez y el autoritarismo, Roussel destaca el papel central que la pasividad intelectual juega en permitir que persistan los sistemas opresivos. La crítica de Roussel al triunfo de la estupidez sobre la inteligencia sirve como una poderosa advertencia. El proceso de recompensar la ignorancia y socavar el pensamiento crítico no es un fenómeno pasivo. Es activamente promovido a través de estructuras políticas, sociales y mediáticas. Las consecuencias de esta tendencia son de largo alcance. Una sociedad que premia la estupidez sobre la razón es más propensa a abrazar ideologías simplistas y peligrosas, ignorar problemas críticos y permitir que sus líderes políticos exploten la ignorancia de las masas. Las ideas de Roussel nos obligan a reflexionar sobre las formas en que nuestra propia sociedad podría estar fomentando una preferencia por la estupidez, y a preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar la incomodidad de la inteligencia para resistir el poder destructivo de la estupidez. A través de la educación, la curiosidad intelectual y un compromiso con el pensamiento crítico, podemos comenzar a revertir la peligrosa tendencia que Roussel describió tan elocuentemente, y crear una sociedad donde la inteligencia, no la ignorancia, sea celebrada y recompensada. La estupidez, en muchos sentidos, no es solo un fracaso individual, sino un fenómeno social contagioso. Las ideas, especialmente las irracionales, se propagan rápidamente a través de las sociedades, a menudo ganando fuerza y apoyo simplemente a través de la repetición y el refuerzo social.
Este contagio de la estupidez es particularmente peligroso porque erosiona el pensamiento independiente y la reflexión crítica a nivel colectivo. El proceso por el cual las creencias irracionales y las ideas simplistas se generalizan no es accidental. Es el resultado de complejas dinámicas psicológicas y sociales que fomentan la conformidad, desalientan la disidencia y crean entornos donde prospera la irreflexión. Desde la propaganda hasta la presión de los pares, las estructuras sociales que facilitan la estupidez son poderosas y están profundamente arraigadas en el tejido de la sociedad. La rápida difusión de ideas, particularmente aquellas que no se basan en evidencia o razón, se ve enormemente facilitada por los mecanismos de los medios de comunicación masiva y las redes sociales. En el mundo moderno, la información fluye a un ritmo sin precedentes, y no toda ella es confiable o reflexiva. La desinformación, las noticias falsas y las narrativas simplificadas circulan rápidamente, a menudo ganando tracción simplemente porque se repiten una y otra vez. Esta repetición crea una falsa sensación de legitimidad y verdad, llevando a las personas a aceptar estas ideas sin examinar críticamente su validez. En un mundo donde cualquiera puede ser un difusor de información, la línea entre hecho y ficción se vuelve cada vez más borrosa, haciendo difícil para los individuos discernir la realidad de la ficción. En este entorno, el pensamiento independiente se ve socavado por el puro volumen de información que demanda atención, llevando a las personas a gravitar hacia las respuestas más simples y familiares, en lugar de comprometerse críticamente con problemas complejos. Uno de los aspectos más peligrosos del contagio social de la estupidez es el papel que los grupos sociales y la presión de los pares juegan en reforzar la ignorancia. Los humanos somos inherentemente criaturas sociales, y nuestra necesidad de pertenencia y aceptación a menudo anula el deseo de pensar independientemente. Los grupos sociales, ya sean políticos, religiosos o ideológicos, crean entornos donde ciertas creencias y actitudes son normalizadas, mientras que la disidencia o la reflexión crítica son desalentadas. Esta dinámica es particularmente evidente en sociedades polarizadas, donde la identidad grupal se vincula estrechamente con la pureza ideológica. En tales entornos, las personas a menudo dejan de pensar por sí mismas porque temen el rechazo social o la alienación. La presión para conformarse y el deseo de aceptación social son tan fuertes que los individuos comienzan a adoptar las creencias y comportamientos del grupo sin cuestionarlos. Con el tiempo, esta mentalidad colectiva conduce a la adopción generalizada de visiones del mundo simplistas y acríticas que a menudo están desconectadas de la realidad. Otro poderoso impulsor del contagio social de la estupidez es el papel de la autoridad y la jerarquía en la formación de creencias. Desde una edad temprana, los individuos están condicionados a aceptar la autoridad de figuras como maestros, padres y líderes políticos sin cuestionarlos. En muchas sociedades, la obediencia a la autoridad se ve como una virtud, y el pensamiento crítico a menudo se desalienta en favor de la conformidad. Esto es particularmente evidente en regímenes totalitarios, donde la disidencia es castigada y el Estado controla el flujo de información. Sin embargo, incluso en sociedades más democráticas, la reverencia por las figuras de autoridad a menudo lleva a las personas a aceptar ciegamente sus ideas sin escrutinio. Cuando los líderes y expertos hacen pronunciamientos, especialmente sobre temas complejos, muchas personas les difieren sin cuestionar la lógica o la evidencia detrás de sus declaraciones. Esta deferencia a la autoridad puede ser una barrera significativa para el pensamiento independiente, ya que crea un entorno donde las personas dejan de pensar por sí mismas y en su lugar confían en otros para que les digan que es verdad. El peligro del contagio social de la estupidez radica no solo en la difusión de creencias irracionales, sino también en su capacidad para sofocar la diversidad intelectual y el discurso crítico. Cuando todos en un grupo social adoptan el mismo conjunto de ideas no examinadas, se vuelve más difícil desafiar esas ideas o considerar perspectivas alternativas. Esta homogeneización intelectual conduce al pensamiento grupal, donde los individuos priorizan el consenso y la armonía social sobre el pensamiento independiente y la exploración intelectual. El resultado es una sociedad en la que las ideas se estancan, los debates se vuelven superficiales y el progreso se ve obstaculizado. En tal entorno, la pereza intelectual se convierte en la norma, y aquellos que se atreven a pensar críticamente o cuestionar el status quo a menudo son ostracizados o marginados. Escapar del contagio social de la estupidez requiere un esfuerzo consciente para resistir la conformidad y cultivar el pensamiento independiente. Una de las estrategias más importantes para hacerlo es desarrollar una mentalidad que valore el cuestionamiento, la curiosidad y el escepticismo. En lugar de aceptar ideas a primera vista, los individuos deben aprender a interrogar la información que encuentran y hacer preguntas difíciles sobre su fuente, lógica y evidencia.
Esto requiere la voluntad de salir de la zona de confort social y comprometerse con ideas que desafían las propias creencias. También requiere el coraje de apartarse de la multitud y resistir las presiones del pensamiento grupal. Además, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico debe verse como un esfuerzo de por vida, uno que implica aprendizaje constante, autorreflexión y apertura a nuevas perspectivas. En un mundo donde el contagio de la estupidez puede propagarse rápidamente, estas herramientas intelectuales son esenciales para salvaguardar la capacidad de pensar por uno mismo y contribuir a una sociedad más reflexiva y discerniente. En última instancia, el contagio social de la estupidez no es una fuerza invencible, pero requiere resistencia activa. Al fomentar el pensamiento crítico, abrazar la diversidad intelectual y cuestionar la autoridad, los individuos pueden liberarse de la mentalidad colectiva que perpetúa la ignorancia. La difusión de la irracionalidad y la conformidad puede ser contrarrestada a través de la educación, el diálogo y un compromiso con el pensamiento independiente. Al hacerlo, podemos reclamar el poder de la razón y asegurar que la inteligencia y la reflexión continúen dando forma a nuestro futuro colectivo. Frente a la ignorancia generalizada, la manipulación y la pasividad intelectual, escapar del ciclo de la estupidez no es solo un desafío personal, sino un imperativo social. Como hemos visto a lo largo de la historia, y particularmente en las ideas de pensadores como Bonhoeffer, Arendt y Russell, el abrazo colectivo de la estupidez puede tener consecuencias catastróficas. Pero así como estas fuerzas son de naturaleza social, también lo son las estrategias para resistirlas. En esta sección final, exploraremos cómo las ideas de estos pensadores pueden ayudarnos a protegernos de caer víctimas del contagio de la estupidez. La clave radica en cultivar el pensamiento independiente, nutrir un compromiso con el compromiso crítico y construir una sociedad que valore la complejidad intelectual sobre las ideologías simplistas. En primer lugar, la teoría de la estupidez de Bonhoeffer subraya la importancia del compromiso intelectual continuo. Para escapar de la trampa de la estupidez, debemos comprometernos con el aprendizaje permanente y la búsqueda de la verdad, incluso cuando es incómoda. La crítica de Bonhoeffer a la pasividad es particularmente relevante hoy, ya que la presión para conformarse y la tentación de las respuestas fáciles están siempre presentes. La forma más efectiva de resistir estas fuerzas es desafiarnos continuamente a pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea. Esto significa no solo buscar nueva información, sino también cuestionar activamente nuestras creencias y suposiciones existentes. El verdadero crecimiento intelectual requiere humildad y la capacidad de aceptar que podríamos estar equivocados. En una era donde las personas a menudo buscan solo información que refuerza su visión del mundo, el coraje para abrazar la complejidad y entretener perspectivas opuestas es más crucial que nunca. La idea de Arendt sobre la banalidad del mal ofrece otra lección importante para escapar del ciclo de la estupidez: la necesidad de reflexión moral e intelectual. Arendt demostró que uno de los mayores peligros en la sociedad moderna es la disposición de las personas ordinarias a abdicar de su responsabilidad moral y autonomía intelectual frente a la autoridad. Para liberarnos de este ciclo, debemos rechazar la obediencia pasiva y abrazar nuestro papel como agentes morales activos en el mundo. Esto significa desarrollar la capacidad de cuestionar la autoridad, comprometerse con ideas desafiantes y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Como argumentó Arendt, la irreflexión no es solo un fracaso personal, sino social. Por lo tanto, debemos hacer que sea nuestro deber colectivo resistir la irreflexión y fomentar espacios en los que el pensamiento crítico independiente pueda florecer. La crítica de Bertrand Russell al triunfo de la estupidez sobre la inteligencia nos llama a reconocer los sistemas y estructuras que promueven activamente la ignorancia. En muchas sociedades modernas, la inteligencia es devaluada y la estupidez es recompensada, especialmente en el ámbito de la política. Para protegernos de la influencia de la estupidez, debemos reconocer las fuerzas intelectuales que dan forma a nuestro mundo y estar vigilantes sobre los medios de comunicación, las ideologías políticas y las estructuras sociales que perpetúan el pensamiento simplista y reduccionista. Russell creía que la sociedad a menudo recompensa la conformidad y castiga la disidencia, especialmente cuando se trata de problemas complejos y desafiantes. Para escapar del ciclo de la estupidez, debemos cultivar el coraje de cuestionar las narrativas prevalecientes y empujar contra las fuerzas que buscan reducir problemas complejos a frases efectistas y eslóganes. Comprometerse con el mundo de manera crítica, en lugar de absorber pasivamente lo que se nos presenta, es el primer paso hacia la libertad intelectual. Los medios de comunicación, particularmente las redes sociales, son uno de los impulsores más significativos del contagio de la estupidez en la sociedad contemporánea. Es aquí donde las ideas son simplificadas,
distorsionadas y rápidamente diseminadas. Los algoritmos de las redes sociales, diseñados para maximizar el compromiso, a menudo priorizan el contenido que es emocionalmente cargado y sensacionalista sobre el discurso matizado y reflexivo. Esto crea un entorno donde la ignorancia prospera y el pensamiento crítico es marginado. Para protegernos de esto, debemos convertirnos en consumidores más discernientes de información. Esto requiere desarrollar habilidades de alfabetización mediática y aprender a reconocer el sesgo, la desinformación y la propaganda. Al cuestionar las fuentes de nuestra información, podemos comenzar a liberarnos de la influencia de la cámara de eco de las redes sociales y buscar perspectivas más confiables y equilibradas. Otra estrategia para resistir la influencia de la estupidez es rodearnos de personas que desafíen nuestro pensamiento y fomenten el crecimiento intelectual. Si bien la conformidad social es una fuerza poderosa, también estamos profundamente influenciados por aquellos que nos rodean. Al construir redes de individuos que valoren el pensamiento crítico, la diversidad de pensamiento y la honestidad intelectual, creamos un contrapeso a las presiones sociales que fomentan la conformidad. Estas relaciones pueden proporcionar el alimento intelectual necesario para resistir la atracción del pensamiento grupal y fomentar un entorno en el que puedan florecer nuevas ideas. Es esencial, entonces, priorizar las relaciones con individuos que fomenten la reflexión, el debate y la curiosidad intelectual. Además, fomentar una cultura de humildad intelectual es esencial para escapar del ciclo de la estupidez. La humildad en el pensamiento nos permite reconocer que nuestro conocimiento siempre es limitado y que tenemos mucho que aprender. Nos libera de la arrogancia intelectual que a menudo acompaña a la certeza y nos invita a comprometernos con el mundo de una manera más abierta e inquisitiva. En una sociedad donde las personas a menudo sienten la presión de parecer confiadas y seguras de sus opiniones, la humildad intelectual es una cualidad rara pero valiosa. Al cultivar esta humildad, podemos abordar el mundo con un mayor sentido de curiosidad, disposición para aprender y capacidad de crecimiento. Reconocer nuestras limitaciones cognitivas no es una debilidad, sino el primer paso hacia una mente verdaderamente abierta. En última instancia, escapar del ciclo de la estupidez no se trata solo de resistir fuerzas externas, sino también de cultivar la resiliencia interna. Debemos aprender a confiar en nuestra propia capacidad para pensar críticamente y cuestionar lo que se nos dice. Esto es especialmente difícil en un mundo donde la desinformación y la simplificación excesiva son rampantes, pero no es imposible. Al desafiarnos continuamente, cuestionar la autoridad, desarrollar humildad intelectual y fomentar una comunidad de pensadores independientes, podemos protegernos de la influencia de la estupidez y convertirnos en participantes activos en la creación de una sociedad más reflexiva y crítica. En conclusión, las ideas de Bonhoeffer, Arendt y Russell ofrecen un poderoso mapa de ruta para escapar del ciclo de la estupidez. Si bien las fuerzas que perpetúan la ignorancia son fuertes, no son insuperables. A través de un compromiso con el aprendizaje permanente, la reflexión moral, el coraje intelectual y la responsabilidad social, podemos protegernos del contagio de la estupidez. Al hacerlo, aseguramos que el pensamiento inteligente, crítico y la integridad moral sigan siendo centrales en nuestras vidas personales y en la salud de nuestras sociedades. Frente a la influencia generalizada de la estupidez, debemos convertirnos en los resistentes, los pensadores y los cuestionadores que dan forma a un futuro mejor y más iluminado. En nuestra era actual, caracterizada por la sobrecarga de información y las tecnologías digitales omnipresentes, la estupidez ha encontrado nuevas formas de manifestarse y propagarse. Esta sección explora cómo la estupidez se manifiesta en el siglo XXI y las nuevas dimensiones que ha adquirido en nuestro entorno hiperconectado. Uno de los cambios más significativos en la manifestación de la estupidez en la sociedad contemporánea es la proliferación de la desinformación y las noticias falsas. A diferencia de épocas anteriores, donde el acceso a la información estaba más controlado y filtrado, vivimos ahora en un mundo donde cualquier persona puede crear y diseminar contenido, independientemente de su veracidad o calidad. Este fenómeno ha dado lugar a lo que algunos académicos denominan la era postverdad, donde los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a la emoción y las creencias personales. En este contexto, la estupidez no se manifiesta necesariamente como la ausencia de información, sino como la incapacidad o falta de voluntad para discernir entre información veraz y falsa. Las plataformas de redes sociales, con sus algoritmos diseñados para maximizar el compromiso, a menudo amplifican contenido sensacionalista y emocionalmente provocativo, independientemente de su precisión. Esto crea un entorno donde las falsedades pueden propagarse más rápido y llegar a más personas que la verdad cuidadosamente verificada. Como resultado,
Las personas pueden estar más informadas que nunca en términos de volumen de información, pero paradójicamente menos capaces de formar opiniones bien fundamentadas y racionales.